Continuamos en esta mañana nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, si usted ha venido en estas primeras semanas del estudio, se ha dado cuenta que estamos considerando bendiciones. A todos nos gustan las bendiciones, ¿cierto? Si yo le pido a usted, levante la mano si le gustan las bendiciones, todo el mundo va a levantar la mano, ¿de acuerdo? A todos nos gustan las bendiciones, y sobre bendiciones maravillosas hemos estado hablando, bendiciones que surgen de la gracia de Dios. Hemos hablado primeramente de elección. Argumentamos que el creyente ha sido elegido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esa fue la primera bendición que vimos. Luego hablamos de una maravillosa bendición, la adopción, es decir, esa grandiosa realidad a través de la cual el Señor nos hace sus hijos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Hablamos de redención, fue la otra bendición, y dijimos que tiene que ver con nuestra liberación del reino de las tinieblas, cómo el Señor nos rescata del reino de las tinieblas, pagando el precio de nuestra libertad por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y la semana anterior hablamos de sabiduría y de discernimiento, no sé si usted lo recuerda. Dijimos que es lo que Dios nos da a todos los creyentes para poder comprender su plan, su propósito, el misterio de su voluntad. No solamente para nosotros como personas, pero para toda la creación. Y todo lo anterior, todo lo que acabo de mencionar, forma parte de esas bendiciones espirituales que los creyentes ya hemos recibido. Eso es importante entenderlo. Ya hemos recibido estas bendiciones en conformidad con lo que Dios estableció en el pasado eterno, desde antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos al inicio de la carta. Recuerde que en el verso 3, Dios afirma a través de Pablo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es interesante que la Biblia afirma que Dios ya nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido. De repente a veces pensamos, pedimos bendiciones y no está mal pedir bendiciones, pero tenemos que recordar que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces esta mañana, para no romper el ritmo, vamos a hablar de bendición. Vamos a hablar de otra gran bendición que todo creyente en el Señor Jesucristo ha recibido de parte de Dios. Y esa bendición es una herencia gloriosa, que es el título de nuestro mensaje de hoy. Nuestro pasaje en esta mañana lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y los versos 11 y 12. Efesios 1, versos 11 y 12. Vamos a leer también los versos 13 y 14, porque si bien es cierto que son el tema de la próxima semana, voy a hacer alusión a ellos en esta mañana para explicar el pasaje que nos compete hoy. Entonces vamos a leer, de hecho, Efesios 1, versos 11 al 14, pero nos vamos a concentrar en los versos 11 y 12. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Dice el Señor: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Cuando escuchamos la palabra herencia, hay varias connotaciones que puede tener dicho término. Una definición de la palabra herencia es la siguiente. Dice, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja a sus herederos después de su
fallecimiento. Esa es una definición general de herencia. Ahora, herencia también puede referirse a la transmisión de características genéticas, ¿sí? Heredamos características de nuestros padres. E incluso también a la transmisión de tradiciones, de valores y de cultura de una generación a otra. El punto, hermanos, es que el que hereda algo recibe. En todos los casos, quien hereda recibe algo. Y en el contexto de nuestro pasaje de hoy, la palabra herencia hace referencia a unas riquezas muy especiales, a unas riquezas particularmente maravillosas que tienen que ver con las riquezas futuras que Dios da a toda persona que pone su fe en el Señor Jesucristo. De hecho, el mensaje de hoy es un mensaje muy importante y muy especial. Habla de una bendición muy grande, una herencia hermosa. En el verso 5 de este primer capítulo de la carta, nosotros vimos que Dios determinó que todo creyente se convierte en un hijo de Dios. Todo creyente se hace miembro de la familia de Dios. Todo creyente verdadero, todo creyente genuino ha sido predestinado por Dios para ser adoptado como su hijo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que ya vimos. Y creo yo que es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos tener. Ser hijo de Dios, imagínense. Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios después de haber sido enemigos. Todo cristiano, no algunos cristianos, pero todo cristiano es un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 1:12 dice, ¿algunos o a la mayoría que reciben a Jesús? No. Dice, a todos los que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Toda persona que cree en Cristo es un hijo de Dios. Ahora, la realidad de nuestra herencia está íntimamente relacionada a nuestra condición de hijos de Dios. Si usted es un creyente genuino en el Señor Jesucristo, usted es un hijo de Dios y como consecuencia de ello, usted tiene una herencia. Y eso es justamente lo que afirma el verso 11 de nuestro pasaje de hoy. Lo voy a leer. Dice, también en Él, ¿quién es Él? Cristo. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, varias cosas que vemos aquí. El apóstol Pablo vuelve a repetir la palabra predestinación, ¿sí? Hemos sido predestinados. Esa palabra ya había aparecido antes en el contexto de que hemos sido predestinados para ser hechos hijos de Dios. Desde antes que el mundo existiera, ¿de acuerdo? Ahora, en este verso 11, la palabra predestinación está en el contexto de la herencia que todo creyente recibe. Y repito, la conexión es obvia. Quien ha sido predestinado como hijo de Dios, ha sido predestinado para recibir la herencia propia de los hijos de Dios. ¿Estamos claros? Dios nos hace hijos y como consecuencia de eso, nosotros recibimos una herencia de nuestro Padre. Un hijo tiene derechos y privilegios que otros no tienen. No se limita solamente a derechos con respecto a las posesiones materiales, pero vamos a hablar de eso, por ejemplo, hoy. ¿Sí? Si usted habla de posesiones materiales y los derechos que los hijos tienen, pues los hijos por lo general son los receptores de los bienes que los padres dejan cuando ellos fallecen. Por lo general es así. Y la cantidad y el valor de esos bienes recibidos, ¿de qué depende? Bueno, depende de la cantidad y el valor de las posesiones que los padres tengan. Si usted tiene un padre multimillonario, su herencia será diferente a que si usted tiene un padre que no tiene mucho dinero o muchas posesiones. ¿De acuerdo? Es lógico, es simple. Una de las herencias más grandes de la historia fue recibida en el año 2015, no hace tanto, por un italiano llamado Giovanni Ferrero. Este hombre heredó una fortuna, escuche esto, de más de 20,000 millones de dólares.
más o menos un poquito de dinero, ¿no? 20.000 millones de dólares. Tras la muerte de su padre, Michel Ferrero, quien convirtió la compañía familiar en una empresa global a partir de la creación de productos que seguramente usted ha comido, Nutella y los chocolates riquísimos Ferrero Rocher, Paola hace así, ¿sí? Bueno, cada vez que usted se come una Nutella o un chocolatico de esos, está contribuyendo con la economía de Giovanni Ferrero. Ahora, por más impresionante que esto sea, por más impresionante que sea el recibir una herencia de 20.000 millones de dólares, representada en bienes, en la empresa y en quién sabe en qué otras cosas, la herencia que nosotros los creyentes tenemos en Cristo es mucho más valiosa. Es mucho más valiosa. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una de ellas, porque el Dios Todopoderoso es más rico que cualquier hombre. El Dios Todopoderoso dice que de Él es el oro y la plata. Todo lo que existe le pertenece a Él. Ningún padre terrenal tiene las riquezas comparables con las riquezas del Padre Celestial. Ninguna riqueza humana, ningún hombre tiene las riquezas del Padre Celestial. Ahora bien, adicional a eso, son riquezas diferentes, porque las riquezas que heredamos los hijos de Dios son riquezas eternas, son riquezas incorruptibles, son riquezas que nunca se van a perder, que no se dañan, que no pueden ser robadas. Tenemos una herencia que nunca dejará de existir, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pedro, el apóstol Pedro habla sobre esto, él afirma que nuestra herencia es incorruptible, dice, es inmaculada y no se marchitará. Y dice también que es una herencia que está reservada en los cielos para nosotros los creyentes, eso está en 1 de Pedro 1:4. O sea que nuestra condición de hijos de Dios nos hace herederos del Todopoderoso. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 8:18. Escuche esto. Esta escritura la hemos mencionado varias veces. Dice, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínese eso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El propio Jesús también hace referencia a la herencia del creyente en Mateo 25:34. Escuche lo que dice. Esto es el Señor Jesús hablando. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que la herencia del cristiano está relacionada con el reino de los cielos. Está relacionada con un reino que Dios ha preparado para los suyos desde la fundación del mundo. Estamos hablando de otro tipo de riqueza. Santiago, el hermano del Señor, también habla del reino de Dios como la herencia del creyente. Leemos en Santiago 2:5, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Escuche eso. Él prometió a los que lo aman. ¿Sabe cuál es la certeza de nuestra recepción de esa herencia? La fidelidad de Dios. Cuando Dios promete algo, se cumple. Siempre. Nunca se deja de cumplir lo que Dios promete. Esa es nuestra certeza, que Dios prometió el reino a aquellos que lo aman. El autor de Hebreos afirma que los que han sido llamados, dice, recibirán la promesa de la herencia eterna. Eso está en Hebreos 9:15. Y en Colosenses 1:12, Pablo habla de los creyentes y se refiere a los creyentes como aquellos a quienes Dios ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Note usted que la palabra herencia y el concepto de herencia no está en un solo lugar. Esto es algo que nosotros hemos estado viendo a través de esta serie. Estas verdades, estas bendiciones y todas estas doctrinas no surgen a partir de un solo texto. Nosotros vemos cómo la Biblia en este caso está
sustentando la realidad de la herencia eterna del creyente. Una más, Gálatas 3:29. Pablo escribe, y si ustedes son de Cristo, ¿sí? Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Qué interesante, ¿no? Pablo lo dice muy claro, si ustedes son de Cristo, si no, no. Ahí está clarito. Si ustedes son de Cristo, entonces son herederos de la promesa, si no, no. Por eso es que al inicio Pablo dice en Él, ¿no? En Cristo, en Él tenemos herencia. Todo es en Cristo. Y de hecho este pasaje desde el verso creo 3 al 14, la referencia en Cristo, en el amado, en Cristo, es permanente. Todas estas bendiciones dependen de si nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo. En otras palabras, de si nosotros hemos creído en el Señor. De eso dependen estas bendiciones. Creo que es claro que las Escrituras establecen de manera inequívoca que el cristiano es el receptor de una herencia. Y de hecho en nuestro pasaje de esta mañana, Pablo presenta, escuche, la recepción de la herencia como un hecho ya consumado. Estos detalles son importantes de entender, hermanos. Fíjese que en el verso 11 de nuestro pasaje, Pablo escribe, dice, también en él, ¿sí?, hemos obtenido herencia. Pablo no dice, también en él vamos a obtener herencia. Pablo dice, en él hemos obtenido. ¿Qué significa eso? Ya ha sido dada. Ya la hemos obtenido. El Señor ya nos ha dado la herencia. Ahora bien, no la hemos experimentado, ¿cierto? La materialización de esa herencia no la hemos experimentado todavía. ¿Sí? No la hemos palpado, no la hemos visto todavía, pero a pesar de eso su realidad es absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué es absoluta? Bueno, porque está cimentada en el designio de Dios. Dios ha decretado esto y por eso es una realidad. ¿Sí? Con razón dice la palabra de Dios que Él llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? El Señor, en ejercicio de su soberanía plena sobre todas las cosas, ¿qué hizo? Determinó en el pasado eterno la herencia incorruptible y maravillosa que toda persona que pone su fe en el Señor Jesús recibe. También dice en este pasaje que esa herencia del creyente, dice Pablo, es según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas. A mí esa palabra todas ahí me parece muy importante. La palabra nos está enseñando, nos está enfatizando que todas las cosas que suceden conforme al propósito de Dios. ¿Sí? O sea, no sé cuál sea su opinión con respecto a lo que pasó ayer. No sabemos realmente si estamos o no estamos realmente en una guerra declarada. No lo sabemos, no creo que lo sepamos. Usted puede estar de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos, usted puede estar en desacuerdo con lo que hizo Estados Unidos. Eso no lo vamos a tocar aquí. Lo que sí le puedo decir es que Dios obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Todas las cosas. No hay nada que se le salga de las manos al Señor. O sea, no está ahorita el Señor diciendo, se me salió esto de las manos. ¿Cómo pasó esto? Eso no está pasando, se lo aseguro. Todo lo que está pasando es conforme al plan de Dios. ¿Sabemos exactamente cómo se van a dar las cosas? No. Pero todo lo que está pasando es conforme al plan de Dios. Todo. Ahora, en nuestro pasaje, el apóstol enfatiza una vez más, porque ya lo ha hecho antes, que Dios produce todas estas bendiciones que hemos estado considerando, incluyendo la de hoy, nuestra herencia, con un propósito específico en mente y escuche, como resultado de su buena voluntad. Como resultado de su buena voluntad. El punto es, todo lo que Dios hace procede de un buen corazón, con un buen propósito. Así a veces no lo entendamos.
La semana pasada hablamos un poco del propósito de Dios con respecto a todo lo que hemos estado considerando en esta carta y dijimos que el propósito de Dios con respecto a nosotros, nuestra salvación, es parte de un propósito mayor. El propósito de Dios es un propósito cósmico, es un propósito que tiene como objetivo, según lo que vimos la semana anterior, reunir todas las cosas en Cristo. Y dijimos la semana anterior que esto tiene que ver con la restauración de la creación entera, del universo, a las condiciones anteriores a la caída del pecado o a la entrada del pecado en el mundo. O sea que el propósito global de Dios es restaurar la creación a las condiciones existentes antes de la caída. Parte de eso es, obviamente, nuestra comunión con Él, que fue resquebrajada, fue quebrantada por el pecado. Y dentro de ese plan cósmico, Dios tiene como objetivo una nueva creación, nuevos cielos y una tierra nueva, poblada por hombres y mujeres inmaculados, completamente limpios por la sangre de Cristo, completamente libres de corrupción y de todo pecado. Y es esa nueva creación la herencia suya, la herencia mía, la herencia del creyente. Es una existencia gloriosa en un glorioso lugar. Lo voy a repetir. Una existencia gloriosa en un lugar que es glorioso. La vida eterna en la presencia de Dios es la herencia, hermanos. Esa es la herencia que Dios promete a aquellas personas que ponen su fe en el Señor Jesús. Y pienso yo que la mejor forma y el mejor lugar en las Escrituras para poder contemplar nuestra herencia son los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. En estos dos capítulos el apóstol Juan presenta la nueva creación. Y particularmente nos habla de la ciudad celestial, nos habla de la nueva Jerusalén, que es el lugar físico, el lugar en el cual todos los creyentes vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Esa es la manifestación final de la herencia, ¿sí? Habrá otras cosas de la herencia. De hecho, creo yo que parte de nuestra herencia es el hecho de vivir la vida que podemos vivir como creyentes hoy. Creo que en alguna medida la vida eterna empieza aquí. Pero la culminación, el clímax de esa herencia no está aquí. Está en el nuevo cielo, la nueva tierra, de la cual vamos a hablar un poco ahora. Entonces, en estos dos capítulos de Apocalipsis, Juan presenta la materialización de esa promesa eterna, esa herencia que todo creyente en el Señor Jesús ya ha recibido, repito, ya ha recibido de parte de Dios, pero que aún está por experimentar. Obviamente no pretendo hacer una exposición de los dos capítulos ahorita, no lo vamos a hacer, pero vamos a considerar algunos aspectos que Juan presenta en estos dos capítulos de Apocalipsis con respecto a nuestra herencia futura, que es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy en nuestro pasaje de la carta a los Efesios. Antes de entrar a Apocalipsis, le leo una vez más el verso 11 de nuestro texto. No quiero que nos perdamos, no quiero perderlo de vista. También en él, dice Pablo, en Cristo hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este verso que está en pantalla tenemos que tenerlo en mente ahora que vamos a entrar en Apocalipsis, ¿ok? Entonces, consideremos el inicio de Apocalipsis 21, verso 1. Miren lo que escribe este hombre. Ponga atención. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Le gusta el mar? Va a dejar de existir. Métase antes de que se acabe. Juan presenta aquí la nueva creación. Dijimos la semana anterior, todo lo que usted ve dejará de existir.
todo lo que vemos con nuestros ojos va a dejar de existir. Así como Dios creó todo, Dios va a revertir todo esto y va a destruir la creación entera, el universo completo. Vimos la semana anterior que el apóstol Pedro nos revela con claridad cómo va a suceder esto. Dice que el universo será quemado, que los elementos se fundirán. O sea, usted ya sabe, con esto que le estoy diciendo, con esto que estamos hablando, usted sabe cómo se va a acabar este universo. A la luz de lo que pasó anoche. ¿Por qué, por ejemplo, esto que estoy hablando es importante? Yo no sé qué va a pasar con esta guerra, pero una cosa le puedo asegurar: esa guerra no va a terminar con el universo. Eso se lo aseguro. Ni ninguna otra. Porque si eso pasara, entonces podemos coger este libro y botarlo a la basura. Porque no sería verdad. No. El que va a acabar con todo es Dios. Como parte de su plan. Como parte de su propósito. Entonces, la herencia del creyente está contenida en una nueva creación. Para que podamos recibir esa herencia final, todo lo que vemos tiene que ser destruido, tiene que pasar. La vida futura suya como cristiano tendrá lugar en una creación diferente. Es una creación distinta. No es esta que conocemos, no es esta donde vivimos. Luego en el verso 2 de Apocalipsis 21, el apóstol Juan introduce otro aspecto de la herencia del creyente y es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Escuche, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Juan ve la ciudad celestial descendiendo del cielo. Parte de nuestra herencia como creyentes es esa maravillosa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, según Hebreos 11:10. ¿Qué dice Juan con respecto a este lugar? Verso 4, allí nosotros, los creyentes, los cristianos, no experimentaremos muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, dice, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. O sea que todas, cuando él dice las primeras cosas, no solamente se refiere a la creación como tal, pero todo lo que conlleva la caída de la creación y del hombre en el pecado. Las enfermedades se acabaron. La muerte, que es la paga del pecado, no existirá más. El llanto, ¿cierto? El llanto producido por el dolor, eso se va a acabar porque no va a haber lamento, no va a haber dolor. Continúa Juan describiendo ciertos aspectos de la ciudad celestial. Esto es hermoso. Dice, por ejemplo, que la ciudad tiene la gloria de Dios. En el verso 11 dice eso. Y luego habla de una muralla grande y elevada. Y obviamente, si usted lo lee, hace una descripción de la muralla y de cómo está hecha y de las piedras preciosas que contiene. Bueno, es algo muy hermoso. Nos da las dimensiones y la forma. Dimensiones y forma. Dice que la ciudad es cuadrada, o sea, va a ser un cubo. Mide, según la palabra de Dios, 2.160 kilómetros de largo y 2.160 kilómetros de ancho. Hermanos, hasta las dimensiones nos está dando el Señor. Nos da la forma, nos da las dimensiones y luego nos dice en el verso 21 que la calle de la ciudad, supongo es una calle principal, dice es de oro puro como cristal transparente. Y lo que sigue en el verso 22 es glorioso, dice, y esta ciudad no tendrá templo, dice la Biblia, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. No hay templo, el templo es Dios mismo. Luego en el verso 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. Escuche,
porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esa misma gloria de Dios que es terrorífica para el hombre pecador, va a ser la luz que iluminará la ciudad celestial. Dice, sus puertas nunca se cerrarán de día. Y luego dice, pues allí no habrá noche. A los noctámbulos, lo siento. A los que les encanta la noche, lo siento, porque allá no va a haber noche. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, y jamás, escuche, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo. En la ciudad celestial dice, no habrá maldición, verso 3 del capítulo 22, no habrá maldición, y el trono de Dios y de Cristo, interesante, el trono de Dios y de Cristo estará en medio de ella. Verso 4 del capítulo 22, veremos el rostro del Señor, escuche, y vamos a llevar su nombre en nuestra frente. ¿Qué significará exactamente? No lo sé. Llevaremos su nombre en la frente y vamos a verle cara a cara. Veremos el rostro del Señor. Ahora bien, el apóstol Juan, creo yo, hace un esfuerzo muy grande por poner en palabras lo que no se puede describir con palabras. ¿Sí? Partamos de una base de que las verdades eternas no son de este mundo. O sea, nuestro lenguaje, nuestra percepción es de aquí. Está limitada a lo que vemos, a lo que somos. El pobre Juan trata. Él hace un esfuerzo y obviamente el Señor le ilumina para que ponga en palabras humanas, en lenguaje humano, lo que no se puede contener en ellas. Porque Él presenta una herencia maravillosa que estoy seguro las palabras no pueden describir de manera plena. Por ejemplo, sí, usted lee y veremos el rostro del Señor. Ok, ya. ¿Será que se queda ahí? ¿Usted se imagina lo que es tener al glorioso Señor Jesucristo enfrente suyo? ¿Cómo será eso? ¿Qué va a significar eso para nosotros? Creo que las palabras no lo pueden describir. Vamos a disfrutar de su presencia eterna. No creo que las palabras puedan describir el gozo que significará estar en la presencia de la gloria de Dios por siempre. Y quiero hablar un poquito del tema de la gloria de Dios. O sea, cuando usted ve la Biblia, cuando usted lee en la Biblia las manifestaciones de la gloria de Dios, repito, a los hombres les causa terror. O sea, cuando usted escucha a alguien decir que no, que él habla, que Jesús se le presenta y hablan y toman té juntos, eso es un cuento. O sea, cuando a Pablo se le apareció el Cristo glorificado en el camino a Damasco, Pablo no le dijo, mira, sentémonos a tomar café. Cayó al piso y quedó ciego por el resplandor de la gloria de Dios. Juan, lo mismo. En Apocalipsis, cae como muerto. Ezequiel, caí como muerto. Isaías, cayó como muerto. La gloria de Dios es un terror para el hombre pecador. ¿Se acuerda cuando hablamos de Israel y estando cuando llegan al monte Sinaí? Y el Señor les dice, no pueden cruzar. Y el que cruce muere. Y empezó a humear el monte y a temblar. ¿Usted se imagina eso? Bueno, todo eso cambia aquí. Por eso les decía, así como la gloria de Dios es un terror absoluto para el hombre pecador, la gloria de Dios va a ser el gozo más inmenso, indescriptible, cuando nosotros seamos perfectos como Cristo es perfecto. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla pensar que
vamos a estar eternamente disfrutando de la gloria de Dios. Fíjese que dice Juan que esa gloria de Dios iluminará, ya lo vivimos, la ciudad celestial, y no habrá, dice, necesidad de sol ni de luna. O sea, es interesante. Vemos, no hay mar, no hay sol, no hay luna. O sea, esos tres elementos son necesarios para la vida aquí. Usted no se puede imaginar esta existencia sin mar, sin sol y sin luna. ¿De acuerdo? Las tres son necesarias. Pero aquí no va a haber ninguno de los tres, y quién sabe qué otras cosas no va a haber, y quién sabe qué otras muchas sí va a haber. Lo cierto es que esa idea de que Dios ilumina la ciudad celestial y por eso no hay necesidad de sol ni de luna, yo lo entiendo, por lo menos así lo percibo yo, como un sinónimo de una exposición permanente a la gloria de Dios. Permanente. Vamos a estar permanentemente expuestos a la plenitud de la gloria de Dios. Hay gente que de repente a veces ha pensado, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos. Si usted de repente tiene un ser querido que muere sin conocer a Cristo. No sé, un hijo, un padre, una madre. Y entonces, claro, humanamente uno dice, no, yo no puedo concebir estar feliz y estar en paz si fulanito no está ahí conmigo. ¿De acuerdo? Eso creo que nos ha pasado de alguna manera a todos por la mente. Pero si uno se imagina que la gloria plena de Dios va a ser el pan de cada día nuestro, yo me imagino, digo yo, no sé, que de alguna forma todas estas cosas, o sea, ya se vuelven irrelevantes. Usted dirá, no puede ser irrelevante para mí que fulanito no esté conmigo. Será, usted probablemente ni cuenta se dará. O sea, será tal la gloria de Dios, será tan profunda que todo lo demás seguramente de alguna manera como que deja de ser. Así lo entiendo yo. El punto es, vamos a tener una existencia tan plena que va a trascender por completo nuestra existencia humana. Sí, estamos pensando humanamente si esta persona no está, pero resulta que esta nueva existencia es distinta. Es una experiencia diferente a la experiencia humana. Y por eso sigo pensando que las palabras no pueden describir esas maravillas de la eternidad del creyente. Regresemos entonces ahora al pasaje nuestro, el segundo verso que vamos a ver, el verso 12. Brevemente dice Pablo que en Cristo hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados. ¿Sí? Verso 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Aquí se pone un poquito enredado, ponga atención. Por eso le dije al inicio del mensaje que me tocaba apelar a los versos 13 y 14 para poderles explicar lo que les voy a explicar ahorita. Pablo dice en este verso 12, habla de nosotros, ¿cierto? Nosotros. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pero si usted va al verso 13, resulta que el verso 13 inicia diciendo, en Él, o sea en Cristo, también ustedes. Nosotros, ustedes. Claramente está refiriéndose a dos grupos de personas. Nosotros, ustedes. Cuando Pablo dice en el verso 12 que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, esa palabra nosotros hace referencia a los judíos. Los judíos fueron los primeros en creer en Cristo. ¿De acuerdo? Ellos fueron los primeros. Luego en el verso 13 la palabra ustedes se refiere a los recipientes de la carta, los gentiles de Éfeso y de las otras iglesias que hayan recibido esta carta. ¿Y por qué es importante esa aclaración? Muy importante, de hecho. Porque podría pensarse que la herencia de la que ya hablamos, de la cual Pablo habla los versos de hoy, podría pensarse que esa herencia es exclusiva para los judíos. ¿Sí? En el verso 11, ¿por qué digo esto? El verso 11 dice Pablo que dice, hemos obtenido herencia, ¿cierto? Hemos, nosotros,
Y luego en el verso 12 habla de nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. O sea que si usted lo ve solamente así, Pablo está diciendo, nosotros hemos obtenido herencia y nosotros somos los primeros en esperar en Cristo. Entonces podría pensar, entonces la herencia de la que Pablo está hablando es solamente para ellos, para los judíos. Pero no es así. No es así. Porque en el verso 13, los gentiles son incluidos en la herencia. Lo vamos a leer. Versos 13 y 14. Dice, en él también ustedes, es decir, ustedes los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, escuche, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ahí está incluyéndose judíos, gentiles, todos los creyentes. Si se da cuenta la importancia de esto, es un poquito técnico, pero es importante. Ahí la herencia queda perfectamente claro que es inclusiva para judíos y gentiles, nos es dado, y nuestra hacen referencia a ambos grupos, que son ambos receptores de las promesas de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. O sea que ante Dios no hay diferencia entre judío y gentil, y eso es muy claro. La Biblia es muy clara en eso. Efesios capítulo 2, dice Pablo que Dios ha creado un nuevo hombre de los dos. Dios crea uno. Y tanto judíos como gentiles, dice, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Luego en Gálatas 3:28 escribe palabras muy claras. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que esta herencia gloriosa no depende de si uno es hombre o es mujer, si es judío o es gentil, si es esclavo o es libre, no depende de nada de eso. Ante los ojos de Dios, esas distinciones no son relevantes. ¿Qué es lo que importa? Y estamos llegando al final. ¿Qué es lo que importa aquí? Fíjese, le repito, en Él. Todo el tiempo es en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Lo que importa es ser posesión de Cristo. Eso es lo que importa. Esa es la necesidad de todo ser humano para poder recibir la herencia de la cual estamos hablando, hermanos. Lo que importa es ser hijo de Dios. Para recibir herencia de Dios hay que ser hijo de Dios. La pregunta es esta entonces. Esta es la pregunta. Casi siempre les hago preguntas. Y son preguntas fuertes. Pero tenemos que confrontarnos. La pregunta es esta. ¿Es usted un hijo? ¿Es usted una hija de Dios? Porque esa pregunta es clave. La respuesta a esa pregunta le va a determinar a usted si tiene o no tiene la herencia de la que estamos hablando. ¿Es usted o no es usted un hijo o una hija de Dios? Hemos hablado de una herencia maravillosa, ¿de acuerdo? Si usted es un creyente, yo espero que usted salga contento de aquí. No hay razón para salir cabizbajo hoy, ¿cierto? Hoy tenemos razones para salir contentos. Somos receptores de una herencia hermosa, maravillosa, que no cabe en nuestra mente, en nuestra imaginación. Es algo demasiado hermoso, demasiado grande, pero no me puedo ir sin dejarles saber y sin recordarles a ustedes y a quien sea que nos esté viendo. No podemos dejar pasar que hay una retribución. Hay una retribución, y es la retribución de aquellos que rechazan a Cristo. Ellos también van a recibir algo. Y será una retribución muy diferente a la retribución de los hijos de Dios. Hermanos, la retribución de aquellos que rechazan a Cristo es una oscuridad profunda, es una oscuridad eterna, es una oscuridad desprovista de todo lo bueno. La retribución de los que rechazan a Cristo es un tormento perpetuo que Jesús repetidamente, no una vez ni dos veces, pero repetidamente llamó llanto y crujir de dientes. Esas palabras son brutalmente fuertes y Él las repite
allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, Rechazar a Cristo implica recibir esa retribución. no temer a Dios y desechar la única provisión que Él ha dado para el perdón de nuestros pecados es un acto de necia rebeldía. Necia rebeldía. ¿Por qué necia? Porque Jesús nos advierte. Jesús nos advierte en contra de este tipo de rebeldía. Escucha estas palabras en Mateo 10:28. El Señor Jesús hablando, nos dice esto: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esas son palabras de Él. Esta es una advertencia. Es una advertencia respecto a la realidad De una retribución que será recibida por toda persona que rechaza al Señor Jesús. ¿Cuál es la retribución? Un lugar de tormento eterno, un lugar, así como el creyente tendrá un lugar eterno, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Bueno, el incrédulo, la persona que rechaza a Cristo, también vivirá eternamente en un lugar eterno, desprovisto completamente de todo lo bueno. Es la retribución De quienes rechazan a Cristo. Ahora, usted, si no ha creído en Cristo, usted puede tener una herencia gloriosa, la herencia de los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona tener esta herencia? Simple, poniendo su fe en el Señor Jesús, pidiéndole perdón a Dios. Créame que creer en Cristo es mucho más que hacer una oración. Tiene que ver con arrepentirse. Tiene que ver con pedirle perdón: Señor, perdóname por la forma como he vivido. Ayúdame a honrarte. Ayúdame a vivir para ti. Le repito las palabras de Juan 1:12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Escúchelo, ahí está. A quienes creen en su nombre, a quienes reciben al Señor Jesús, en lugar de rechazarlo, lo reciben, lo aceptan, lo abrazan. ¿Qué le puedo decir? Si no ha creído, crea hoy en el nombre del Señor Jesús, recíbalo en su corazón. Si usted lo hace, ¿qué va a pasar? Que usted va a ser parte de la familia de Dios. Usted va a ser injertado en la familia de Dios. Usted va a convertirse en hijo de Dios y en heredero y coheredero junto con Cristo de las riquezas y la gloria eterna. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por estas maravillosas verdades que hemos considerado hoy, las verdades de las riquezas eternas que tenemos todos aquellos que hemos, por tu gracia, creído en el Señor Jesucristo. Señor, gracias porque fiel eres tú para cumplir todo lo que prometes. Y sabemos que esto que hemos visto hoy es una certeza para nosotros. Oramos por aquellos que no tienen esa herencia. Oramos por aquellos que han rechazado y continúan rechazando la única provisión para el perdón de los pecados, la única provisión para la reconciliación del hombre contigo. Señor, oramos que a través de tu palabra las personas crean, se arrepientan, vengan a la fe y puedan recibir esta herencia maravillosa que tú has prometido a todos aquellos que creen en el nombre del Hijo único tuyo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.